Bueno, pues lo primero, en este caso, lo que vamos a tratar aquí es el tema de ingeniería social. Me gusta llamarlo más de cuánto valen mis datos, ¿no? Porque aquí al final va de eso, ¿no? De que la información, muchas veces la gente no es consciente de que todo esto se transforma en dinero. Tu nombre de usuario, tu correo, tu número de teléfono, ¿vale? Entonces, realmente cuánto valen mis datos. Mis amigos me preguntaban muchas veces, oye, que es que me da igual que la información esté expuesta, ¿no? No implica nada en mí. Bueno, pues veremos ahora en esta sesión cómo sí que se puede comercializar toda esta información, ¿vale? Pues, en primer lugar, queremos destacar qué son los datos, ¿no? Cuáles son los datos importantes, cuáles son los datos relevantes, ¿no? Y por qué nos interesa o tenemos que tener conciencia de eso y por qué los ciberatacantes tienen ese interés, ¿no? En esta información. Inicialmente, lo que se llama como dato relevante o dato personalmente identificable es aquello que lo define muy bien la GDPR, ¿vale? Entiendo que conocéis más o menos la GDPR. Antiguamente teníamos la LOPD, ¿no? Que estaba dedicada desde las organizaciones y de las instituciones a proteger estos datos con un fin claro, ¿no? Esta GDPR nueva que sale para todo el ámbito europeo nos dice que el dato personal es cualquier información relacionada con una persona física que le sirve para identificar a esta persona, ¿no? Vemos aquí una clasificación de los datos de lo que es aquel dato personal del dato sensible, ¿no? Porque ya llevamos a un nivel siguiente lo que es el dato sensible y que en principio debería haber un consentimiento explícito para poder utilizar este dato, ¿no? Dato personal es todo, ¿vale? Desde una cuenta, un usuario en Twitter, una dirección de correo electrónico, la información de la persona que ha estudiado, siempre y cuando tú correlas esta información y eres capaz de identificar de forma unívoca a una persona, se considera un dato personal, ¿no? Evidentemente, la dirección física del domicilio, pero ahora si lo llevamos al ámbito ciber, también la dirección de tu IP, ¿no? Desde donde te conectas a diferentes sitios, también es un dato personal que las empresas que manejan estos datos, pues telefónicas y demás, tienen que salvaguardar la identidad de estos usuarios, ¿no? Datos más genéticos o datos biométricos, la orientación sexual o las políticas, la orientación política de cada usuario o los relativos a la salud son los que lo que se denominan como datos personal sensibles, ¿vale? Aquí hablamos de mitos y realidades. No sé si esto simplemente es un poco introductorio para que tengáis en mente esas preguntas que... ¿Por qué se va hacia atrás? Las preguntas a las que me gustaría que intentáramos dar respuesta entre todos al final de la sesión y en las que iré trayendo ejemplos para ver si podemos responder, ¿no? A todos nos suena si se puede controlar o no la cámara de mi ordenador, de mi teléfono, de la tablet, si hay gente escuchándonos las conversaciones a través de mi móvil, si se venden los datos de los dispositivos IoT, ¿vale? Del Internet of Things, desde las rumbas y los robots que van limpiando la casa hasta Google Home o Alexa. Si alguien puede saber dónde estoy sin que tenga activada la localización en mi dispositivo móvil, si puedo usar la tarjeta de crédito si la he dado de baja o me la han robado y la he dado de baja pero no ha caducado todavía, puedo comprar sin tener el número no que aparece por detrás, los tres dígitos de seguridad de control que aparecen en las tarjetas de crédito, y luego ya un poquito más allá si pueden influenciar en lo que compro o en mi voto, ¿no? Podemos hablar también un poco de estos puntos. No sé si lo habéis visto, antiguamente había un anuncio del Corte Inglés en el que aparecía pues gente hablándole al ascensor, ¿no? A los botones del ascensor le decían, oye, quiero chaquetas baratas, ¿no? Entonces le miraban así raro y cuando salía del ascensor aparecía en el frontal, ¿no? En la parte en el escaparate del Corte Inglés aparecía una chaqueta, un anuncio de una chaqueta, ¿no? Le hablaban a la lámpara, le hablaban a la aspiradora. Pues es un poco ese ejemplo de cosas en los que, oye, ¿esto es un mito o es una realidad? ¿No? Al final, lo que está detrás es el dato del usuario. ¿Vale? Tenemos que tener un poco los conceptos o una serie de definiciones un poco claras, ¿no? En la parte de ciberinteligencia hay unos
hay un estándar que está saliendo ahora con Mitre que se hablan de los TTPs, que son estas técnicas, tácticas y procedimientos. Esto nos ayuda a perfilar estos actores que lanzan estos ataques de ingeniería social para ser capaces de protegernos y ver el modus operandi que están llevando a cabo los actores maliciosos, ¿vale? En este caso se llaman actores o grupos de actores. Entonces, las definiciones, ¿no? Los TTPs, como os he dicho, es un conjunto de las técnicas, las tácticas y los procedimientos. Y esto nos define ese actor. Una táctica es la descripción a un alto nivel, ¿no? En este caso, el Mitre lo recoge todo en inglés, por idioma un poco más estandarizado mucho en el mundo y en ciberseguridad no iba a ser menos. La táctica a alto nivel sería obtener información de una persona, ¿vale? People Information Gathering. La técnica es ese método con el que se llega a obtener ese objetivo. El objetivo es obtener la información de la persona, ¿no? Tener fuentes de información OSINT, ¿vale? Adquirir fuentes de información abiertas, públicas, de Open Source Intelligence, se llama la definición de OSINT, del acrónimo, que puede ser desde redes sociales, exposiciones de los emails, donde están actuando, eh, tus comentarios en foros, ¿no? Al final es, oye, ¿dónde están esas fuentes que a mí me van a ayudar a conseguir el objetivo? Y el procedimiento ya es el siguiente paso, ¿no? Es, oye, con la táctica y la técnica, ¿cómo implemento todo ese proceso, ¿no? Os he mencionado el tema de las redes sociales. Una huella digital es obtener todos los datos posibles que estamos exponiendo mediante estas técnicas OSINT para obtener la identidad digital, estos datos personales que perfilan a un individuo, ¿no? Entonces, con estos conceptos, ¿vale? De tácticas, técnicas y procedimientos, que están recogidos o sea, no es algo que me haya inventado yo o que se haya inventado Mitre, sino que hay institutos que ya definen, los institutos que se encargan de estandarizar todos estos conceptos, ¿vale? Definen, pues os lo dejo ahí un poquito más abajo, pero la idea general es esta que os comento. Entonces, hay métodos que son legales para obtener esta información, como los que he mencionado alguno de OSINT, y hay métodos ilegales, ¿no? En esta presentación, en este foro vamos a hablar de ambos, porque al final la ingeniería social puede venir de una manera ilegal o puede venir de una manera legal, ¿no? Hablaremos de phishing, de diferentes métodos de phishing, cuentas mula, iremos dando definiciones, ¿vale? Todo temas de scam que al final no dejan de ser engaños, ¿vale? Hay el ejemplo de sextortion o intentar infectar tu dispositivo para que tengas un malware. Eh, la parte de carding, que es robarte la tarjeta de crédito y no solo robarte, sino ver cómo haces esas transferencias de dinero o esos cargos a esa tarjeta de crédito. Las brechas de seguridad ahora pues es bastante conocido, ¿no? Cada dos por tres aparecen en las noticias ya, incluso por televisión, diferentes compañías muy importantes que han sufrido un ciberataque y sus contraseñas o los datos personales, que es lo que nos ocupa, se han visto filtrados, ¿no? Veremos por qué es importante esto y para qué quieren estos datos. Y luego campañas de mal spam, que al final yo creo que todos conocemos o estamos más habituados al spam. En este caso son aquellas que van distribuyendo malware, que el objetivo es que infecten tu dispositivo. Y luego las legales, pues yo creo que hemos ido dando algunas pinceladas, ¿no? Las redes sociales. Se puede perfilar esa identidad digital mediante los gustos de una persona, ¿no? Los likes que se está dando, el tipo de publicaciones que hacen, la ubicación, todo este tipo de información eh, permiten vincular y tracear a una persona y hacer un patrón, ¿no? Y como os planteaba al principio, oye, pues a lo mejor pueden llegar a influir en el voto, ¿no? Hay un ejemplo que he puesto de cómo descubrir una base americana en Irak por este tipo de acciones legales completamente, pero que se vio que estaban geolocalizando a los soldados, ¿no? Parte de metadatos. Los metadatos al final son datos de datos, ¿vale? Entonces tú cuando subes una imagen, esa imagen puede llevar asociada unos metadatos, unos datos de desde qué dispositivo se ha hecho esta imagen, desde qué ubicación se ha hecho esta imagen, hablamos de imágenes, pero tanto imágenes, documentos, cualquier archivo tiene asociado una serie de metadatos también puede estar asociado el usuario que lo ha creado. O sea, al final es relevante eliminar la información antes de publicarla. El uso de cookies, ahora cada dos por tres nos está apareciendo
ese mensaje molesto de, oye, que aquí voy a utilizar cookies. ¿Por qué? Porque estas cookies van a guardar información que te permiten perfilar a ese usuario, ¿no? Lo que hablábamos de la GDPR. Y luego hay un punto aquí que lo llamo estupidez humana, también lo metemos dentro de esta ingeniería social y ahora veréis algunos ejemplos de que bueno, hay que tener un poquito más de concienciación y de saber lo que se está haciendo con la información. ¿Vale? Si pasamos al phishing, esto es un ejemplo real bueno, que vimos hace unos meses y es bastante de actualidad, ¿no? Al final a correo siempre está constantemente llegándote un email, podría ser, en el que te dice, oye, que hay un paquete para ti, te lo hacen un poquito jugoso y esto puede ser que hayan recopilado información anteriormente de ti, pues bien por esta brecha de seguridad o porque lo hayan buscado, etcétera, y te lo adaptan. Por ejemplo, si saben que si te están haciendo un seguimiento y le estás dando likes a fotos de deportes en Facebook, en Instagram, en concreto de golf, haces comentarios o subes fotos públicas en un campo de golf, pues yo como ciberatacante lo que intentaría hacer es hacer mandarte un email personalizado de, oye, hay un paquete de unos palos de golf o de unas bolas o ven a jugar con nosotros no sé qué, tienes que recoger la información, las entradas que te hemos enviado o los pases para ver el Open de lo que sea, ¿vale? Tienes que recogerla. O sea, ya de primeras dices, uy, ya va más personalizado y además si tienes el dedo fácil, como digo yo, vas a hacer clic de forma que más directa de que si no estás esperando ningún paquete, no has comprado nada, es un poco más sospechoso, ¿no? Esta técnica de personalizar un poco el mensaje se llama spear phishing, ¿vale? Es como phishing dirigido para, para, para personalizarlo un poco. Pero para poder hacer eso han tenido que analizar previamente o tener datos sobre la víctima, ¿no? Bueno, en este caso, digamos que ya hemos hecho clic en el enlace. En la primera captura ya te está dando ya unos datos más o menos reales y comienzas el chat. Ya veis que no es, oye, simplemente como antiguamente, un mensaje de mete aquí tus datos y tu usuario y contraseña o mete aquí tu dirección de correo y tal, sino que lo están profesionalizando, hay una mayor inversión porque te hacen creer que hay un bot, bueno, no es que te hacen creer, es que hay un bot detrás, que esto lleva un trabajo también de configuración para que dé la sensación de que es más real este caso, ¿no? Y en sí que te lo hacen para, entre comillas, tontos, es decir, que tienes que hacer dos clics, no vayamos a meter la pata o a perder a la víctima porque lo ponemos muy complejo, pero como veis, están diciendo ya que este es tu paquete, si eso no lo es, vale, un clic, te mandan la foto, y muchas gracias por confirmarlo, lo tenemos aquí, ¿dónde te lo vamos a enviar? ¿Dirección privada o comercial? Un clic en dirección privada, ¿no? Estupendo. ¿Qué pasa? Que es que no se lee muy bien la etiqueta, que los datos que vienen no son del todo fiables o que están incompletos o hay que verificarlos. Bueno, al final te llevan a una siguiente pantalla, que esa sí ya es la tradicional, que es, oye, dame tus datos. Lo que quiero aquí es tus datos. ¿Vale? Y, de hecho, muchas veces no se queda aquí. ¿Vale? Una vez que has metido tu nombre, el apellido, el número de teléfono, un correo, una contraseña en este caso de correo si la tienes, o no, puede ser de tu propio correo. ¿Cuántas veces estamos reutilizando contraseñas en diferentes sitios, ¿no? Pues a partir de aquí te estarías robando estos datos y en los siguientes pasos, normalmente la manera de monetizar, no solo que te hayan robado el dato, sino que quieren dinero directamente, te piden que hagas un pequeño depósito inicial para que te lo envíen o para que puedas retirarlo, ¿no? Son cantidades bastante pequeñas, con lo cual ya si has llegado hasta aquí ya estás enganchado hasta el fondo y acaba picando, ¿vale? Hay ejemplos muy burdos, pero que no son estos, veremos alguno, pero al final eh, si se siguen haciendo y cometiendo estos fraudes es porque siguen sacando una rentabilidad de ello. Asociado al phishing hay otras metodologías de ataque, ¿no? Esta que hemos visto es más a través del correo, pero luego tenemos aquella que es por teléfono, ¿vale? Que sería lo que hablamos de phishing. Inicialmente, de las primeras que conocíamos, estaba la estafa de Microsoft, en la que te llamaban haciéndose pasar por alguien de Microsoft, que tenías un problema en el ordenador, que había que reiniciarlo, tal, no sé qué, y acababan sabiendo o solicitando tus contraseñas de acceso, ¿no? Esto ha pasado y sigue pasando con compañías de agua o de suministros, de electricidad, gas, etcétera, que se hacen pasar por esta compañía y al final te acaban suscribiendo a servicios que están controlados por ellos o que tienen alguna vinculación directa y tienen acaban obteniendo esa rentabilidad por esa vía, ¿no?
La declaración de la renta, ahora estamos en pleno proceso, pues siempre, siempre, siempre que va a salir, hay una campaña dirigida de esto, que puede ser bien por correo o bien también por teléfono, ¿no? La diferencia, estamos hablando de estos casos de phishing, phishing o smishing, es el vector de entrada, que se llama técnicamente, ¿vale? Es por donde viene esta primera información. El CEO Scam, que es un fraude en el que se hacen pasar por el CEO de la compañía para obtener datos y que hagas, por ejemplo, una transferencia, ¿no? Imaginaros que ya han hecho, evidentemente, para hacer esto tienen que hacer un estudio previo, como anteriormente, una huella digital, ¿no? De saber a qué persona dentro de la compañía vamos a atacar. Pues si queremos recibir una transferencia, vamos a ir a por el director financiero. Vamos a llamarle o vamos a hacernos pasar por la secretaria o secretario de turno de la persona que está muy liada, que va a ir a un viaje y que nos van a cancelar el contrato si no pagamos ya al proveedor, ¿no? Y que hay que hacer una transferencia urgentemente y que luego te mando los datos por correo. Pero primero, o al revés, te mando los datos por correo y luego te llamo para transmitir ese sentido de urgencia, ¿no? Yo creo que todos más o menos sabemos que esto es una de las primeras cosas que quieren, ¿no? Transmitir esa urgencia para que no te dé tiempo a pensar, no puedas reaccionar y cuando te des cuenta, pues ya has metido la gamba hasta el fondo, ¿no? Y bueno, esto asociado con la información de empleados. Uno de los ejemplos que os pongo aquí de la policía es un tuit del 10 de mayo, para que veáis que esto es reciente, en lo que, oye, que se están haciendo pasar por la oficina de atención al ciudadano, que están llamando desde este número, eh, y bueno, que estéis alerta porque esto no pasa, ¿vale? No recibe el número de atención al ciudadano, no recibe, no, perdón, no envía llamadas, no realiza llamadas, ¿vale? Entonces, bueno, lo traigo para que veáis que es un ejemplo de qué cosas que están pasando. El smishing sería igual que el phishing, ¿vale? En vez de email, sería por un SMS. De hecho, ahora está siendo una barbaridad los casos de smishing. La técnica que utilizan normalmente es el SMS spoofing, ¿vale? Aquí lo que están haciendo es suplantar la identidad, en este caso de varios bancos, ¿vale? Afecta a todos los bancos, no hay distinción y lo que hacen es que como no hay una verificación por parte de las compañías, porque la tecnología a día de hoy no lo permite, las compañías telefónicas envían estos mensajes y se hacen pasar por el nombrecito que normalmente el banco utiliza, ¿no? Pues si eres el Santander, va a ser Santander, BVA, ING, y se va a meter ese enlace, ese mensaje fraudulento, se te va a meter en toda la cadena de mensajes legítimos, porque no hay una distinción y no se puede hacer a día de hoy una comprobación previa de si el emisor del mensaje es quien realmente dice ser, ¿vale? En España a día de hoy, ¿no? Eso se está trabajando y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para ver cómo pueden atajar esta circunstancia, ¿no? Pero, claro, imaginaos lo peligroso que es, porque ya al meterse directamente en donde tienen los OTPs, donde tienes el one time password, ¿no? Cada vez que accedes a tu banca, pues te piden el doble factor de autenticación, o cuando vas a hacer una transferencia te piden un doble factor de autenticación, te llega por el SMS y tienes en el listado legítimo un correo que dice, oye, que es que se ha bloqueado tu cuenta o que hemos visto movimiento fraudulento, clic aquí, lo mismo, sensación de urgencia. Hay que hacerlo cuanto antes porque esto, si no, vas a tener un problema, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos también tradicionales de ingeniería social que, como veis, pues van evolucionando y son eh, a día de hoy un gran problema para las diferentes entidades, ¿no? Si hablamos ahora de las campañas de mal spam o infostealer, el término infostealer es una tipología de malware, ¿vale? De la que estábamos hablando anteriormente. Disculpad. La campaña de mal spam, como os decía, es ese malware que se distribuye mediante email normalmente, ¿vale? El spam que conocemos todos de toda la vida, pero ahora asociando un fichero adjunto o un enlace en el que te vas a descargar un fichero, ¿vale? Normalmente viene comprimido para evitar el análisis por los diferentes antivirus o los diferentes ATPs dentro de las empresas para que si mandas un ejecutable, de primeras normalmente es uno de los filtros que no pasaría, ¿no? Un ejecutable. En cambio, un fichero zip con contraseña, que hace la contraseña la mandan dentro del cuerpo del mensaje, pues los diferentes antivirus y ATPs no son capaces de ver que está ahí, ¿no? El infostealer
que esta es la familia de malware en concreto que ahora se está viendo mucho, es este malware que realmente lo que quiere es robarte información, de ahí el nombre, ¿vale? InfoStealer. Quiero robar absolutamente todo. Me va a dar igual que vayas a un banco, que vayas a otro, que utilices una tecnología, que utilices otra. Oye, me voy a llevar todo y luego ya voy a ver qué hago con esta información. Ya habrá un proceso bien automático o bien manual por un analista de un atacante, un operador malicioso, que determine qué hacer con esa información y realizar cierta estructura sobre los datos, ¿vale? Al final, pensad que esto es una industria, es una industria de cibercriminales que se dedican a esto, están profesionalizados, hay diferentes niveles, diferentes equipos y cada uno se dedica a una tarea, ¿no? Pues en esta es recopilar toda esta información. Entonces, cuando tú te infectas, las capacidades que tienen estos malware normalmente son de robarte los crypto wallets, ¿no? La wallet donde tienes tus bitcoins, pues, o bitcoins o cualquier otra moneda cripto, ¿no? El objetivo, uno de los objetivos es este, robarte credenciales que están guardadas en el navegador, muchas veces en Safari, en Chrome, Firefox te da la opción cuando te registras, porque es muy cómodo, ¿no? De decir, oye, guárdala para la siguiente vez y así. Oye, mira, un gestor de contraseñas que utilizo. Pues eso el malware, una vez que se infecta la máquina, coge y se lo lleva. Lo primero que roba es estas credenciales que están ahí guardadas. Documentos, tienen capacidades de hacer fotos a las capturas de pantalla, robar los datos bancarios, las credenciales on the fly, ¿no? Es decir, en el momento en que tú metes la credencial de tu banco, pues llevársela, aunque no la tengas guardada en el navegador. Certificados, pulsaciones de teclados, al final es todo, es como un keylogger, que es otra familia que robaba todos los datos que tenías en el ordenador y se lo lleva a un panel de control. Sí, Fernando, tengo ahí la mano levantada. Fernando Suárez, yo una pregunta también por ahí. A ver dónde está. Si quieres, Fernando, quítate el micro Ah, y lo perdona, comentas. perdona, fue sin querer, disculpa. Ah, no hay ningún problema. Vale, sí que veo algunas preguntas por escrito. A ver, para que no veo. Se te escucha perfecto. Vale, contraseñas de los navegadores también las capturan aunque estén con contraseñas. Claro, o sea, si contraseñas sí, efectivamente, te roban todo porque eso está en local. Al final se almacena en tu dispositivo. Aquí Iván pregunta que si las contraseñas estas que acabo de mencionar te las pueden robar del navegador, aunque tú tengas que meter unas claves inicialmente. ¿Vale? Estamos hablando, no estoy hablando del gestor de contraseñas que puede tener un plugin en Chrome, por ejemplo, como puede ser LastPass o puede ser KeePass, empresas de terceros. No estoy hablando del propio navegador donde se almacena la información, ¿vale? Entonces, una de las medidas aquí que se puede tomar es no guardarlas aquí, pero a nivel de empresa, evitar que tenga esta funcionalidad el Chrome, por poner un ejemplo, ¿vale? Que el usuario no pueda tener esa funcionalidad de Chrome. Al final debería estar gestionado de una forma centralizada por la empresa y determina qué se puede hacer y qué no a nivel de aplicaciones y en este caso del navegador, ¿vale? Es bastante útil y es una medida bastante eficaz. Ahora bien, si ya están infectados, en algún momento te van a robar esos datos. Entonces, no es la única medida, es una ayuda, pero no es la única medida o sea, no puede ser la única medida para evitar esto, es lo que quiero decir. ¿Vale? Hay que intentar, o sea, la primera medida siempre es concienciar, ¿vale? Si el usuario sospecha de esto, tiene esta formación de inteligencia o de concienciación, no va a abrir este email o no va a descargarse el malware, ¿vale? Pero bueno, llegado al último punto que es lo ejecuto, pues que por lo menos lo que se lleven sea lo menor posible, ¿no? Y que además se pueda detectar. Vale, creo que ok, le doy aquí, hecho. Vale, bueno, el otro ejemplo que tenemos aquí es pues lo que mencionaba de la renta, ¿no? Que la declaración de la renta. Pues como veis, el from, aunque está ofuscado una pequeña parte, pero el from veis que es gobierno@hacienda.gov.es. Esto es otra técnica de spoofing. Hemos mencionado la técnica de spoofing en los SMS, ¿vale? Que nos hacían pasar por nuestro banco. Aquí también se puede hacer pasar por email perfectamente por el gobierno, ¿vale? Por el gobierno, o sea, por cualquiera que queramos. Hay medidas de prevención, aquí sí que hay técnicas que se implementar para que esto, pues a lo mejor no le llegue al usuario, para que llegue a spam o para que vaya, haga un reporte a las autoridades de forma automática, ¿vale? Con diferentes tecnologías como el DMARC, SPF y DKIM.
¿vale? No sé hasta qué punto, no voy a entrar mucho ahí porque si no nos quedamos sin tiempo, pero bueno, si queréis en algún momento profundizamos o podéis buscar información de spoofing, email spoofing o protocolo DMARC, ¿vale? Que es una manera de autenticar o intentar poner más difícil que alguien suplante la identidad del emisor, ¿vale? Pero bueno, como veis, esto es actual y aquí en vez de adjuntarte el fichero, te están redirigiendo a una URL para que sea el usuario el que se descargue los datos. Vale. Aquí tenemos un ejemplo, vale, perdona, aquí tenemos un ejemplo de lo que hemos llamado sextortion, ¿vale? Aquí te están extorsionando relacionado con sexo, es decir, te dicen, está también vinculado con el malware, ¿no? Pero realmente no hay un fichero, no has tenido por qué infectarte con nada. Pueden haber recopilado tu dirección de correo por alguna brecha de seguridad de las que hemos mencionado y te mandan un email normalmente, ¿vale? La parte de la izquierda es todo el documento, en este caso era un PDF adjunto, pero en la parte de la derecha es un email, van relacionadas. No es exactamente la misma campaña, pero hace lo mismo. Es, oye, que tengo aquí tu contraseña, te lo demuestro. En este caso está ofuscada, el 3130 y luego más dígitos. Sería la información real del usuario, porque se ha visto en una brecha de seguridad y se la han robado, ¿vale? En esta que mencionaba de grandes empresas, pues le roban ese dato, se ponen en contacto con la persona y dice, oye, que sepas, se lo inventan, oye, que sepas que he infectado tu máquina, que tengo absolutamente toda la información de ti, ¿vale? Como prueba te digo cuál es tu usuario y tu contraseña y te amenazo con que te he grabado mientras estabas viendo vídeos de contenido adulto, ¿vale? Y encima no solo te he grabado, no he solo grabado tu pantalla o que estabas haciendo ahí, sino que he activado la cámara de tu dispositivo y te he grabado a ti, ¿vale? Pero oye, que no te preocupes, que yo soy muy bueno y que si me pagas una cantidad, evidentemente en bitcoins para no ser rastreable, en este caso pues te pedían 2.000 o un poquito menos de 2.000 dólares y en de la izquierda 1.000 dólares, oye, que si me das esta cantidad, esto queda entre tú y yo y no hay ningún problema. ¿Vale? Esto es totalmente falso, no han accedido a tu máquina, esto es una campaña más de ese scam, de ese fraude genérico que os mencionaba, ¿no? Aquí en la siguiente, sí que veis, esta es todo wallet, como hablábamos antes, ¿no? El crypto wallet de Bitcoin se puede, está anonimizado, pero tú puedes ver si se producen transacciones. En este caso, del fraude que era del 2019, pero sigue pasando, eh, se había reportado como que era fraudulento, pero ya había recibido una transacción. Es decir, que alguien había caído y además no llevaba mucho tiempo vivo esto, ¿no? O sea que probablemente si lo hubiéramos mirado más tarde, hubiéramos visto gente que había caído, más gente que hubiera caído. Entonces, pagaban esos mil dólares. Esto por uno, 1.000 dólares. Pero si empiezas a multiplicar, automatizas el proceso para que se envíe a todo el mundo, a todos los que tienes en una gran base de datos que has recuperado por ahí, de estas brechas de seguridad, pues imaginaros, ¿no? Al final con que te pique uno ya has triunfado, pero si empiezan a picarte 10 ya te has llevado 10.000 euros y así, bueno, os hacéis una idea, ¿no? De multiplicar hacia adelante. Luego tenemos otras técnicas ya orientadas a tarjetas de crédito, a robar la tarjeta de crédito. Hay una parte más física, ¿no? Que es la que veis aquí en las imágenes más visuales, que es esto es el carding, el card skimmers, ¿vale? Skimmers, simmers, point of sale malware. Bueno, hay muchos nombrajos y muchas palabras técnicas para referirse a la manera de robarte la credencial, la tarjeta de crédito de forma física, ¿no? En este momento en las capturas lo que veis son, las dos primeras son de un cajero, un ATM, ¿vale? Que hablamos, y la derecha es de un punto de venta, bueno, lo que veis cuando vais a pagar con la tarjeta, pues te dan este punto de venta, el point of sales. ¿Qué están haciendo aquí? Están poniendo un dispositivo fraudulento encima de lo que ya tienen, ¿vale? Este es el típico que se mencionaba, ¿no? Que oye, que tienes que tener cuidado los cajeros porque pueden que haya una camarita mientras te graben, entonces tapa tu código PIN y tal. Bueno, pues son cosas que pasan, ¿vale? Hay ejemplos reales. Entonces, por un lado, la parte de la izquierda veis cómo han puesto un teclado encima para registrar las pulsaciones, ¿vale? Esto no evita que pasen al siguiente teclado, es decir, tú vas a operar de forma normal, no te vas a dar cuenta. Ya no hace falta poner una cámara, que también pueden ponerla, pero lo que han puesto es un teclado encima para registrar las mismas pulsaciones. Y para coger los datos de la tarjeta, te ponen en el lector pues el mismo diseño, solo que llevan un lector para que a la vez que lo está leyendo el cajero, pues también lo lea ese dispositivo. En algunas ocasiones se almacena en estos dispositivos y posteriormente los atacantes van a por él, en otras se envía automáticamente a diferentes puntos.
¿vale? Paneles de control donde se llevan toda esta información. Entonces, realmente aquí ya te han robado todo. Te han robado el PIN de la tarjeta y los datos de la tarjeta. ¿Podrían robarte solo los datos de la tarjeta y hacer algo con ellos sin que tengan el PIN? Podríamos, pues vamos a intentar a verlo más adelante, ¿vale? Es una de las posibilidades que os planteaba. Y luego el último es adaptado a los puntos de venta, ¿vale? Que os decía, ya no es solo en cajeros. Esto es físico, pero también hay virtual, ¿vale? El último punto, el digital skimmers, ¿vale? Es este que os menciono que es digital, ¿vale? Pasa en el carrito, típico carrito de la compra online, ¿no? Cuando vas a pagar y demás, pues son capaces de detectar vulnerabilidades en estas páginas web, inyectar código y robar estos datos de tu tarjeta de crédito cuando vas a hacer el pago, por ejemplo. Cuentas mula, ¿vale? Aquí las cuentas mula. Esto es, a ver si lo intento explicar razonablemente. Es decir, imaginaros que ya hemos conseguido estos datos, ya tenemos la tarjeta de crédito, ahora tenemos que usarla, ¿no? Tenemos que conseguir retirar dinero. Para eso, y no vas a ir tú con tu cara bonita o con una gorra a sacarlo en el cajero, ¿no? Tienes que poner una serie de pantallas, una serie de personas, al final son personas intermedias que tengan cuentas reales para ir moviendo ese dinero de unos a otros y hacer más difícil la trazabilidad hasta que finalmente haces esa retirada del dinero, ¿no? Aquí veis unos ejemplos, suelen ser muy similares todos de dinero fácil, trabaja desde casa, trabaja un día y no vuelvas a trabajar esa semana o haz 10.000 al mes, ¿no? Estos son diferentes técnicas, aquí dicen eso, todo legal, en el que vemos de 1000 anuncios, ¿no? Que solamente vas a trabajar un par de minutos y ya te va a dar 100 euros por cada cuenta del banco que le des, ¿vale? O sea, eh, esto es real, no es una estafa, o sea, funciona. Hay otros que se dedican a estafar, pero bueno, es una técnica que se utiliza para poder evitar el rastreo hacia el ciberdelincuente, ¿no? ¿Qué dice la policía? Oye, que aunque tú no sepas que lo estás haciendo, aunque tú no sepas que eres una mula, eso es delito, ¿no? Es como decir, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, ¿no? Pues esto es un poco similar. Oye, que tú estás haciendo de mula, tú no estás trabajando, o sea, te das cuenta, ¿vale? Nadie te va a pagar por no hacer nada, por simplemente dar tu número de cuenta. Hay gente que le compra por 50 euros a los chavales en la calle su tarjeta y su PIN y lo que no es que les robe el dinero, dice, oye, ¿cuánto dinero tienes en la cuenta? 50 euros, pues yo te doy 100 por tu tarjeta y tu PIN. Y ellos mismos ya con esos datos pueden ir a sacar dinero, hacen la transferencia a esa cuenta que acaban de recibir y sacan dinero del cajero, ¿no? Como digo, hay toda una red, ahí está el coco pensante que se encarga de obtener esa información, de obtener la tarjeta, otro de clonarla, otro de usarla, otro de conseguir las cuentas de estas cuentas mula, ¿vale? Etcétera, ¿no? Aquí luego tenemos también otro ejemplo también a la izquierda de que lo que están buscando es eso, que haya pagos y que esa cuenta que veis ahí abajo a la izquierda, no sé si veis mi razón, pero la cuenta del IBAN, donde pone ahí el IBAN, esa sería la cuenta mula, ¿vale? Primero tendríamos a alguien que nos ha prestado la cuenta y luego ya cuando voy a hacer la estafa le digo dónde tienen que enviar ese dinero. Luego aquí ya lo que yo he llamado estupidez humana. Esto ya es que hay gente que en Twitter pues publica sus datos directamente, ¿no? Esto es antiguo, ya no tiene validez, ¿vale? Pero hay que ser muy consciente de la información que manejas, porque como decíamos al principio, ¿para qué van a querer estos datos? ¿No? Yo no soy consciente, lo subo a Twitter o lo subo no tiene por qué ser Twitter, ¿vale? Digo Twitter porque vamos a ver un ejemplo en el que hicieron un ataque de ingeniería social de este estilo, ¿no? Pero en este caso puedes haberlo subido a una web de online de ficheros porque quieres acceder a ello, tipo Dropbox, tipo Office 365, que quieres acceder a ellos en la nube, pero oye, no lo has configurado bien y está abierto a todo el mundo, ¿vale? En este caso no sería tanta estupidez, pero deberías tener en cuenta que esto te puede llegar a pasar, ¿no? Que tienes que securizar y no hacerlo público. Esto no es una tarjeta de crédito, pero también vamos a ver que esta información se compra y esta información se utiliza para obtener préstamos en los bancos y suplantar al final la identidad de esta persona, ¿no? Este es el caso que os decía de Twitter. Aquí sí que se había publicado en Twitter, se había hecho una campaña de ingeniería social
en la que decían, mira qué chula mi tarjeta de crédito que viene personalizada con la foto de mi perro o mi novio y yo en la playa y tal. A ver, mostradme las vuestras, a ver si es tan chula. Seguro que no hay ninguna tan chula como la mía, ¿no? Pues efectivamente hay gente que acaba publicando su tarjeta diciendo, mira, esta es la mía, esta es no sé qué, de forma inconsciente, bien pensando que, oye, que a lo mejor no tienen el CVV por detrás, el PIN, los 3 dígitos de seguridad, pues a lo mejor nadie puede hacer nada, o bien porque directamente es inconsciente, ¿no? Hay 2 cuentas que se dedicaban en Twitter, que se dedicaban a recopilar esta información. eh, también en esta campaña. ¿Qué pasó? Pues que el Chase es un banco americano, dijo, oye, por Dios, dejad de publicar esto porque le estás dando estos datos que, como hemos visto, son sensibles y que pueden realizar un ataque con ellos, ¿no? Vale, en esta parte es lo que os mencionaba al principio bueno, como veis son diferentes técnicas, no todas son malas, ¿vale? No todas son ataques, pero y este caso en concreto es Strava App, es una aplicación que te mide tu rendimiento deportivo, ¿no? Cuando sales a correr, cuando vas a jugar al pádel, estas tenemos ya, yo creo que todo el mundo esto era de teléfono, pero ahora con los smartwatch, pues yo creo que todo el mundo está geolocalizado, guardando su actividad, registrando lo que viene a ser más datos, ¿vale? Pues en este caso en concreto, ¿qué pasó? Pues que, claro, también los militares de Estados Unidos también les gusta, y sobre todo ellos que están todo el día corriendo o haciendo servicio y dando vueltas, tienen este tipo de aplicaciones para medir su rendimiento. Pues resultó que había una opción o no estaba correctamente configurada la privacidad de esos usuarios y se podía ver de forma pública ese registro de actividad. Entonces, si ya empiezas a cruzar estos datos, ves que, y en estos mapas de calor que pintaba la web de esta aplicación, veías cómo la parte de la derecha, destinado en Bagdad, pues veías cómo hacían las rondas, ¿no? de seguridad, los paseos sí, bueno, lo acabaré diciendo, pero al final, bueno, los paseos rutinarios de control del perímetro, ¿vale? De seguridad. Entonces, acababan delimitando, si te fijas, acaban delimitando en un aeropuerto, como era uno de los que aparecen en la imagen, la base. ¿Dónde está la base? ¿Dónde está el aeropuerto? ¿Dónde está el punto de los militares estadounidenses, ¿no? En este caso, en la parte de la izquierda vemos como en medio de la nada hay una carretera que se ilumina y un punto en medio. Esto es porque los militares pues corrían en círculo alrededor de la base o dentro de la base si era peligroso que no podían salir de la base, o se dedicaban a correr o ir en diferentes vehículos de un punto a otro, ¿no? Por esa carretera. En la derecha, ya os digo, otras bases como el Camp Liberty y demás, ¿no? Entonces, esto, si le das una vuelta, al final estás exponiendo información muy sensible, como es dónde están las bases americanas, en este caso en Irak, ¿no? Otro tema de la geolocalización, ya que hablamos de esto de Strava, ¿no? Aquí se hizo mucho revuelo, ¿vale? Sacaron un pliego, una propuesta para el Instituto Nacional de Estadística en acuerdo con Movistar, Vodafone y Orange para saber dónde estaban esas personas durante unos 4 días laborables y 3 días de vacaciones, ¿vale? Entonces, esto es público, se puede ver y ellos registraban esta información. En este caso puede ser pues para monitorizar si había un incidente concreto. Podéis pensar en temas de Cataluña, ¿no? Cuando fueron el tema de las votaciones y demás. O sea, al final al Estado le interesa tener conocimiento o información relevante de lo que está pasando, ¿no? Porque de pronto se reúnen 20.000, 30.000 personas en un mismo punto. Esto puede ser conflictivo desde un punto de vista de seguridad ciudadana también. No significa que sea el control porque sí, ¿no? Tiene un sentido que es, oye, protejamos también a los ciudadanos y veamos qué pasa, ¿no? Pero lo que quiero transmitir aquí es que hay métodos legales y que esto pasa. De hecho, el propio Vodafone te dijo, oye, que si no, que si quieres cambiar esto, pues lo puedes configurar para que se haga de forma anónima. ¿Vale? No para que no lo hagas, sino para que se haga de forma anónima, que no diga que eres tú. Pero bueno, luego, si eres capaz de cruzar ciertos datos, podría saberse
de diferentes aplicaciones o demás, podría llegar a saberse quién era la persona que estaba en ese punto. Al final, ten en cuenta que no hace falta tener internet activado, ¿vale? Con tener 3 puntos en el mapa con tu dispositivo móvil, es decir, un teléfono, ¿vale? Cuando se va paseando por la calle, se conecta a las diferentes antenas que están en esa zona, ¿no? Si tú eres capaz de posicionar o que ese dispositivo móvil esté conectado a 3 antenas, puedes perfectamente localizar con un ratio de error bastante pequeño dónde estaba esa o dónde está localizada esta persona. Lo mismo que utiliza la policía cuando hace ciertas investigaciones, lo hemos visto en las noticias, ¿no? Pues saben si hay una persona, si esa persona estaba allí o no, si se ha llevado el dispositivo móvil porque se ha ido conectando a diferentes antenas. Pueden saber por dónde han ido a pasar, por dónde ha pasado esa persona. ¿Vale? Esto que suena muy a película, al final es real, ¿vale? Y aquí lo veis adaptado a, a mi dispositivo móvil, ¿vale? Esto fue hace ya unos años y veis como en la parte de la derecha, pues yo tenía activada la localización. Entonces a mi Google me estaba traceando, ¿vale? Sabía perfectamente por dónde iba yo, cuáles eran mis trayectos, qué es lo que había hecho. En este caso, pues veis que me gusta jugar al tenis o al pádel, en concreto al pádel. ¿Vale? Veis que iba a IKEA en ese momento y que dónde estaba mi casa y dónde estaba el trabajo, en este caso lo que veis arriba, ¿no? Ya ninguno de estos datos ya son reales, por eso lo pongo ahí, ¿no? Pero Google te estaba registrando esta información y alguien me puede decir, oye, pues es que me parece estupendo porque yo cuando va a salir el autobús, el típico que yo cojo siempre, Google me dice, oye, que el autobús viene con un poco de retraso, o oye, que como no salgas ya del trabajo, no vas a coger el autobús que coges siempre, todo eso sin pedirlo, ¿vale? A mí me da un poquito de miedito que tengan la capacidad, sin que tú lo hayas pedido, de que Google sepa que del autobús que coges siempre, a que está llegando o se está yendo o cosas de este estilo, ¿no? Pues es gracias a que nosotros estamos otorgando permisos para que tengan esos datos. Y veis ahí, pues también en la parte del mapa de España, los puntos donde yo había activado o incluso en las fotos. Muchas veces haces una foto y Google te dice dónde has ido, dónde has hecho esa foto, que está muy bien, ¿no? Yo siempre digo, oye, aquí hay un punto en el que tú tienes que medir la comodidad o la funcionalidad que te puede dar algo con la seguridad, lo que hemos hablado de las contraseñas, ¿no? Del navegador. ¿Es cómodo tenerlo ahí? Es súper cómodo porque además tienes un sistema de gestión de contraseñas que se lo va reseteando, etcétera, etcétera, y no tienes que acordarte de la contraseña. Es versus seguridad, bueno, pues hay que verlo. Si pones métodos para que no te infectes, no hay ningún problema. En este caso, lo mismo. Si no te interesa que Google sepa esta información, pues puedes ir a esa URL que tengo, que pongo ahí, y lo podéis configurar, incluso ver si ya conocen, ¿no? Y de hecho es que esto Twitter también lo hace, ¿vale? Twitter, cada vez que subes un tweet, está guardando esta información que decía, estos metadatos que he explicado al principio, ¿no? Esto está ahí. Y lo que os digo, pues habrá gente que le parezca que da igual y habrá gente que sea un poco más celosa de su privacidad y además sepa que con eso se puede realizar un perfilado de la persona, bien para ciberataques o bien para control, como hemos dicho, de estados y demás. Otro ejemplo también era, en este caso me parece que era Monsieur Cuisine, era un robot de cocina muy similar a Thermomix y bueno, tuvieron temas legales y todo el rollo. Pero aquí cuando unos analistas, unos investigadores abrieron este cacharro porque decían, oye, ¿por qué tengo aquí un agujerito, ¿no? Y aquí unos cuantos, pues una es la salida de sonido, ¿vale? Pero el otro es un micrófono. ¿Para qué quiere este dispositivo un micrófono si no hay ninguna funcionalidad? Ahora ya a los dispositivos se les puede hablar, ¿no? Pero en aquel momento no existía esa funcionalidad. Entonces, ¿por qué esto viene con un micrófono? Y además lo que veis por dentro es que simplemente viene una tablet, ¿vale? Que además era súper antigua el versionado que tenían y estaba sin parchear. O sea, había un montón de vulnerabilidades asociadas a esto. Entonces, aunque la propia fábrica, el propio fabricante no quisiera eh, tener la funcionalidad de comunicaciones por voz, alguien que pudiera escanear o sea, alguien que pudiera escanear estos dispositivos o estas IPs que están conectados, porque al final esto todo, al ser IoT, se acaba conectando a Internet, alguien que sea capaz de vincularse con esto, explota una vulnerabilidad en ese Android 6, pues ya era muy viejo, y ahora sí que él toma el control del micrófono y ya te está escuchando lo que pasa sin que tú sepas absolutamente nada, ¿no? Eso es una posibilidad que puede existir. Lo hemos visto también en Estados Unidos con los peluches. Había peluches que tienen, pues entiendo yo que para controlar un poco
al bebé de cómo juega y demás, pues tienen unas cámaras y tienen un micrófono y algunos altavoces, ¿no? Pues hay algún caso en los que alguien ha conseguido acceder a ese dispositivo y habla desde el micrófono del peluche, ¿no? Pues imaginaros el percal de lo que estamos hablando. Otro dispositivo puede ser la Rumba, el iRobot, bueno, el aspirador de casa inteligente, que va por ahí, dices tú, pues qué mal hay aquí, ¿no? Pues aparte de lo que hemos dicho de que si el dispositivo está conectado a internet, pues puede ser un punto de entrada y demás, es que guardan información, que es el objeto de la charla, ¿no? Que estamos hablando. Es que guardan la información, hacen ese mapeo, podrían estar escuchándote si tienen la capacidad también de micrófono, ¿no? Pero bueno, es que hacen ese mapeo y es que luego venden esos datos. Es que, y además te lo están diciendo, oye, que es que voy a coger ese mapa y lo voy a compartir, ¿vale? Si tú me das ese consentimiento, normalmente nadie se lee las chorrocientas mil líneas de los términos y condiciones. Lo que quiero es utilizar el cacharro cuanto antes, aceptar y listo, ¿no? Y dentro de esa parte, eh, te están compartiendo. ¿Con quién puede interesarle esto? Pues puede interesarte a inmobiliarias para saber hacer estudios y ver dónde se mueve la mayoría de gente, ¿no? Qué tipo de domicilio necesita una persona, hacer una campaña específica para ciertos sectores. Bueno, ya le podéis dar una serie de vueltas y de hecho las empresas lo hacen y veremos una pestaña también de lo que llamamos actores que están interesados en esta información. ¿Vale? Luego la parte también siguiendo con los dispositivos, ¿no? IoT, de Internet of Things, es ¿alguien escucha cuando tengo Alexa Google Home o Alexa, ¿vale? De Amazon? Bueno, yo tengo la de Amazon y hay no sé exactamente cómo será la de Google, pero hay un botoncito que te permite silenciar el micrófono. Ahora que estés realmente silenciado o no, eso no lo sabemos porque no está por software, no está por hardware, es decir, es una funcionalidad que igual que la camarita cuando se te enciende en tu ordenador te aparece una luz, si tienes control sobre ese dispositivo podrías llegar a configurar que no te aparezca esa luz, ¿no? Entonces, bueno, por software te dice que sí, pero luego el hardware está ahí para poder hacerlo. Pero bueno, no me enrollo. Si tú le dices a Alexa, oye Alexa, ¿me estás espiando? No te dice que no. Dice, lo primero que dice es, o Alexa, ¿me estás sí, escuchando, espiando, tal? Dice, no. Dice, no, no. Yo me tomo muy en serio la privacidad, pero si quieres saber más, vete a los términos y condiciones, ¿no? Es como, oye, dime que no, si fuera que no, me dirías que no directamente, ¿no? Si hay unos términos y condiciones a los que tú me le diriges para que me lea todo ese tocho, a ver qué es lo que está pasando con esa información, mal vamos. Y en efecto, en este caso es de Google, ellos te garantizan que al menos el 0,2% es escuchado por personas, ¿vale? Esto es de su propia web, ¿no? ¿Ellos en qué se escudan? Pues, hombre, que esta información es para mejorar el sistema. Cuando te dicen, oye, lo siento, pero no te he entendido, o ¿ha sido satisfactoria esta información que te he dado? Pues precisamente es para hacer esos patrones y levantar esas escuchas a gente que es verdad que no tendrá contexto de todo y será muy random, pero al final tienes a gente que está escuchando ciertas conversaciones que con el fin, y ya eso depende de que te fíes o no, o que haya una política de auditoría para estas empresas en las que se garantice que el proceso es íntegro, ¿no? Y que eso solo escucha que lo tienes que escuchar y demás. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad tenía un compañero que era hijo de una persona que trabajaba en una compañía aquí en España, una compañía telefónica, que bueno, de pequeño iba allí y su padre le dejaba allí sentado y era capaz de pinearse con una llamada en curso, ¿vale? Entonces, la posibilidad está ahí. Esta persona puede interceptar, por así decirlo, una llamada y escuchar, porque al final la información está, ¿no? Pues aquí viene ya las buenas prácticas y las políticas de seguridad, es verdad que esto hace millones de años, las políticas y los controles que existan para esto, ¿no? Tengo aquí un caso concreto de una aplicación móvil, que en este era de la liga, que esto fue sancionado, y no sé si se recurrió o cómo acabó la disputa, pero resultaba que la liga tenía un problema y es que, bueno, había mucho pirateo de la liga, ¿no? Había mucho pirateo del consumo de su principal servicio, que es ver los partidos que se emiten, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Que es bastante inteligente. Luego le salió mal la jugada porque estaba utilizando datos que no, sin consentimiento y, bueno, no estaban para eso. Pero cogían, entonces, los días de partido, desde la propia aplicación, se ponían a escuchar
lo que estaba pasando alrededor de ese dispositivo móvil, ¿no? Esto, junto con la geolocalización, te podía decir en qué bar estaba una persona viendo el fútbol, por ejemplo. Si eres capaz de cruzar estos datos con si de geolocalización y del contenido el micrófono es para escuchar si se está retransmitiendo el partido, ¿no? Ellos saben que restaurantes, que bares tienen contratado su servicio, ¿no? Entonces, si es uno de los que está en el cuadrante, estupendo. Si no, ya tienes un indicativo de que ese bar está pirateando de alguna manera su producto, ¿vale? La retransmisión de ese partido hacia el público. Bueno, pues al final les pillaron y en principio les cayó esa sanción. Pero claro, ¿quién te dice a ti que eso, pues, cómo saben cuándo se activa, cómo se activa? O sea, da un poco de escalofrío, ¿no? También esta parte. Luego, la parte de las brechas que veíamos, ¿no? Esta es una web bastante chula que te dice la cantidad de datos que había en cada brecha, ¿vale? Como veis, hay nombres muy sonados. Marriott Hotels, pues tuvo una brecha, Facebook tuvo una brecha de seguridad, Twitter tuvo una brecha de seguridad, Uber, o sea, ¿quién no está en alguna de estas bases de datos? ¿Vale? ¿Y qué han robado aquí? Pues han podido robar desde usuarios y contraseñas, solo usuarios, una contraseña hasheada, es decir, una contraseña codificada que no permite saber cuál es la contraseña, tus gustos, bueno, aquí hay de todo, ¿no? Entonces, cambiar una contraseña es muy fácil, como indico ahí, ¿no? Pero cambiar un número de teléfono, cambiar tu dirección, el nombre, la familia, o sea, todos los datos asociados a eso para luego realizar un ataque de phishing, como hemos visto, dirigido, ¿no? Por eso os decía, ¿cuáles son tus gustos? A lo mejor no es tan difícil y no hace falta tanto esfuerzo como meterse en Facebook y tracear a la persona, adivinar el usuario y tal. No, no. Me voy a una de estas brechas de seguridad, cojo y extraigo a N personas y del campo gustos, porque Marriott Hotel lo tiene por lo que sea, o bueno, Facebook directamente tiene ya todas las páginas que te gustan y ya lanzo mi ataque de phishing dirigido con el que me voy a garantizar un éxito mayor, ¿no? Bueno, esto es uno de los puntos donde más emails y más datos personales se recopilan de los usuarios para luego realizar estos ataques. Y por eso nos llegan cada dos por tres llamadas de teléfono que no hemos solicitado de operadores, pues porque nos hemos visto en alguna brecha de seguridad y nuestro número de teléfono se ha compartido o se ha filtrado y esto coge cualquier compañía que tiene que vender algo por teléfono y es oro para ellos, ¿vale? Entonces, bueno, hace relativamente poco, no sé cuál fue, pero desde entonces a mí no paran de brearme, ¿vale? Y a ver, pues tendrías que cambiar de número de teléfono, ¿no? Aquí tenemos una web que está muy bien, no sé si la conocíais, pero se encarga de almacenar toda esta información de estas brechas que he mencionado antes, ¿no? Y te da la posibilidad de suscribirte y de comprobar de si tú estás en alguna de estas, ¿no? Tú puedes poner el email y te va a comprobar en esa base de datos si apareces. En este caso, pues, busqué una por encima de la Asunta, ¿vale? Y nos dice, estupendo, no se ha encontrado nada, ¿vale? No aparece esta dirección en ninguna brecha de seguridad, con lo cual estupendo. Las capturas de abajo serían si hubiera aparecido, ¿vale? Poniendo otra que sé que estaba, no te dice arriba a la izquierda, te dice o no, found, ¿vale? Te han robado, aparece te dice que ha sido en dos sitios. Y en la parte de la derecha te dice la descripción de lo que han robado. Oye, pues en agosto de 2017 se robó el online en Spambox, que es esto que te digo para enviar masivamente campañas de spam, ¿vale? Entonces tenían ahí 711 millones de líneas, ¿vale? De registros asociados a esto. Y te dice que los datos que en este caso estaban comprometidos eran email y contraseña. En la otra cuenta en la que aparecemos, en verification.io de febrero del 2019, los datos que aparecían comprometidos son fechas de nacimiento, emails, dónde has trabajado, género, localizaciones, IPs, título, bueno, física, dirección física, lo que os decía antes de a ver quién es capaz de cambiar todo esto, ¿no? Y quién te garantiza que mañana no haya otra brecha de seguridad en otra empresa. Entonces, la captura volvemos otra vez a la izquierda, perdona por el mareo, es todas las brechas de seguridad en un ranking de cuántos registros aparecen en cada una de ellas, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo, os podéis buscar aquí. Ahora ya, bueno, creo que lo tengo aquí. Vale, justo os lo iba a decir. Ahora ya Google, con esto del gestor de contraseñas, la parte de la derecha de la presentación, te hace o te facilita esa revisión de contraseñas. Hace lo mismo que esta web,
pero lo está haciendo el propio Google con las contraseñas que ya sabe que tú tienes. Esto te lo hace Google, te lo hace cualquier gestor, bueno, te lo hacen bastantes gestores de contraseñas privados y algunos de pago y te dicen, oye, es que esta contraseña que utilizas aquí la han vulnerado 2 veces. Aparecen esas 2 brechas que veíamos antes, ¿no? Que estás reutilizando 11 contraseñas. O sea, en el mismo sitio en 11 sitios tienes la misma contraseña. ¿Esto qué pasa? Que si te roban un sitio, ya tienen acceso a los otros 11, ¿vale? Y luego te recomienda, ¿no? Pues que tienes contraseñas poco seguras, pues que serán 4 caracteres, 6 caracteres, y no están mezclando combinaciones de, de caracteres, ¿no? Y ya enlazando con esto, nos vamos arriba a la izquierda y ya nos aparece el Matthew McConaughey, ¿no? Gran actor, mejor contraseña, ¿no? Un poco de broma, porque es verdad que pronunciarlo es difícil y ya escribirlo ni te cuento, pero al final no os penséis que es tan complicado porque ya hay de hacer un ataque de fuerza bruta contra una web y sacar adivinar, por así decirlo, ¿vale? Adivinar la contraseña que estás utilizando. Esto es verdad que es larga, además tienes un espacio entre medias y tal, con lo cual no te llevaría más tiempo ser capaz de craquear, ¿cómo se llama? Esta contraseña, ¿no? Abajo pues un pequeño una broma, ¿no? De estoy securizando todo, pero si le utilizo la contraseña en 11 sitios, ¿no? Pues es como ponerle un parche ahí, un zipper a mi supercandado, o si me vulneran una de ellas, o si utilizo 4 caracteres y demás, ¿no? Por darle un poquito de... Bueno, todo esto ya prometo que queda poco. Al final necesitamos, o el que está involucrado aquí quiere sacar un beneficio, ¿vale? Una comercialización, pues bien monetaria o bien de otro de otro índole, ¿no? Como puede ser el control que mencionábamos del voto o saber qué es lo que, si hay disturbios o lo que sea, ¿no? Entonces, esta fase de actores, que como lo llamamos, por eso os decía que la palabra es actores o grupos de actores, no tienen por qué ser malos, ¿vale? Tenemos esos actores maliciosos, ¿no? Que aparecen ahí, que es esos phishers, que es la gente que se dedica a enviar estos phishing, la gente roba tarjetas, etcétera. Bueno, la cuenta mula, todo lo que hemos visto, ¿vale? Pero luego tenemos esas empresas de publicidad, como pueden ser las diferentes compañías telefónicas o compañías digitales, la parte de seguros, bueno, todos los que os llaman por teléfono seguro que habéis sufrido alguna de estas llamadas, pues son quieren ese dato. No están buscando la contraseña estos, pero quieren un dato de un teléfono o de tus gustos o de tu zona geográfica porque van a conseguir mayores ventas al final. Si consiguen engancharte, pues consiguen mayores ventas. Luego otras empresas, ¿no? Tecnológicas, Apple, Facebook, Google, al final, lo que siempre se dice, ¿no? Si el servicio es gratis, ¿no? Si el producto es gratis, significa que tú eres el producto. Lo que quieren es tus datos, porque Facebook, ¿cómo hace dinero? No te pide un pago para acceder a Facebook. Ellos hacen muchísimo dinero, están en el top, por los datos que tienen, cómo los venden a diferentes empresas. Estos han tenido el pollo, como decíamos, de la super brecha de seguridad. Desde entonces están más restrictivos, pero claro, ellos viven de los datos de la gente, de los gustos, de hacer un perfilado de las personas y vendérselo. Eh, Apple bueno, Apple tiene servicios, ¿no? Pero también lo hace. Y Google ya ni te cuento, que Google es un monstruo y tiene infinidad de datos y te da infinidad de servicios gratuitos, ¿no? Desde la nube para almacenar información, de registrar dónde has pasado, cómo hacer la foto, bueno, lo conocéis, ¿no? Los actores maliciosos lo acabamos de hablar. Y luego el tema de gobiernos, con los ejemplos que os decía de control de la población o de seguridad, control del voto, ¿no? O sea, yo creo que tenemos en mente el tema de las elecciones cuando en Estados Unidos es que se vio involucrada la parte de Rusia, ¿no? Que decían que habían creado campañas fraudulentas en contra de Hillary Clinton, que habían robado emails y que había un montón de bots escribiendo en contra, ¿no? Para posicionar a ciertos políticos, ¿no? En esos grupos, ¿vale? Pues eso es una de las incógnitas que está ahí presente. Ahora me parece que es una especie de documental en Netflix muy curioso de cómo usaron o cómo se hipotetiza en este tipo de acciones. Y luego está la parte geopolítica. Ahora, bueno, hace nada Pegasus, yo creo que lo habréis oído hablar de ello, de este malware y sí, de este grupo
que este grupo es un grupo legal, es decir, es un grupo israelí, hay varios, ¿vale? Pero en este caso el que desarrolla Pegasus es una empresa israelí, que en principio solamente se pueden contratar sus servicios a través del ministerio de allí y que ellos tienen que controlar a quién se venden y aseguran que es a gobiernos y tal, y que se usa para combatir el terrorismo y cosas muy puntuales, pero todas, pues lo que hablábamos, ¿no? De seguridad ciudadana. eh, bueno, pues nos hemos enterado que se ha estado utilizando en ciertos ámbitos. Entonces, a lo mejor alguien ha podido tener acceso, que no tiene por qué ser solo los gobiernos que ellos decían, o sí, eso ya no lo vamos a saber, yo creo, nunca. Y lo que pasa es que esta empresa lo que te vende es ser capaz de tomar el control de ese dispositivo, que tú puedas infectar ese dispositivo sin que nadie te vaya a detectar, ¿no? Esto que hemos dicho de mandar un email con un fichero adjunto y tal, pues elevado a la enésima potencia. Son capaces de detectar vulnerabilidades desconocidas por todo el mundo, por los propios fabricantes, detectan estas vulnerabilidades, se lo callan para ellos y lo explotan, con lo cual es muy difícil su detección y por lo tanto hasta que algún investigador de seguridad no lo detecta, todo ese tiempo es el que han podido explotarlo, ¿no? Un caso concreto era WhatsApp, pues WhatsApp, que todo el mundo tenemos en el móvil, era un vector de entrada, un punto por el que esta compañía era capaz de desplegar ese malware. Luego ya lo que hiciera el malware de controlar el dispositivo móvil y demás, eso es bastante estándar, ¿no? Pero la parte curiosa es esa de cómo llegan a tener ese control. Vale. Luego ya os pongo ejemplos concretos, ¿vale? Estos son de foros, o son de Telegram, o son de diferentes chats o Deep y Dark Web, ¿vale? De la web profunda donde se comercializa toda esta información. En este caso, ya, como os decía, es un negocio profesionalizado. Aquí hay una persona que te está diciendo, como he visto en español, que te está diciendo que te voy a dar un máster de ciberfraude. O sea, ya es que ya no es que ya es alucinante, ¿no? Los dos puntos que resalto es aquella parte de crear wallets seguras en bitcoins, ¿vale? Conseguir microcréditos, falsificación de nóminas, etcétera. Y luego el último que no aparece la flechita, ¿vale? El siguiente, el tercero, que sería el máster en estafar Wallapop, conseguir documentos, fotos, falsearlas, trucos para engañar víctimas. O sea, al final, eh, señalo esto porque no solo se está buscando el usuario y la contraseña. Aquí ya vemos que queremos documentos, queremos fotos. ¿Por qué? Porque con esto podemos hacer una suplantación de identidad y ir a un banco y, bueno, no ir a un banco físicamente, pero el antiguo timo de que alguien falsificaba tu firma para el banco, en este caso ya es digital. Entonces, si yo tengo el documento, puedo presentarlo, lo escaneo desde la aplicación móvil y ya acabo de crear una cuenta, ¿no? Puede ser una cuenta mula, puede ser pedir microcréditos, con lo cual te dan la pasta y a quien meten de moroso es a mí, ¿vale? Que no tengo ni idea de lo que ha pasado, ¿no? Y luego ya ponte tú a pelear con el banco, con denuncias y tal, pero mientras tanto te van a embargar y todo el rollo. O sea que con esto, yo creo que todos sabemos que los credenciales, las tarjetas de crédito, etcétera, son relevantes, pero quiero resaltar el punto de otra información que normalmente no asociamos que es tan relevante para nosotros, ¿no? En la otra captura pequeñita sí que ya está enfocado en la parte de tarjetas de crédito, ¿no? Pues al final dicen que quieren ese drop, ¿no? Esa cuenta mula, ¿vale? La cuenta mula sería la persona que mueve ese dinero, ¿no? Que otorga esa cuenta. La cuenta como tal lo llaman bank drop, pero no deja de ser una cuenta mula, ¿vale? Como veis, afecta a todas las entidades. En este caso, ya no hablamos ya de tarjetas de crédito ni de fotos, hablamos de likes en redes sociales, usuarios en redes sociales. Es decir, aquí están vendiendo casi 300 likes en Instagram en 10 posts, ¿vale? Y te cuesta $1. Por $1 haces que tu publicación se haga viral. Bueno, un poquito más, ¿no? Necesitarías a lo mejor $10. Pero con $10 ya tienes 3.000 likes en una publicación. Acabas de posicionar. ¿Qué plataforma te va a otorgar un estatus de fiabilidad? Porque hay 3.000 personas que le han dado like a tu foto, ¿no? O que han compartido contenido. Bueno, aquí veis esos ejemplos, ¿no? De que puede ser cuentas en Facebook, que están asociando la cuenta de Instagram, temas de criptomonedas y en la captura más grande, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo es que están comprando la cuenta y que te garantizan, ¿no? Que tienen
pues 500, o sea, te están vendiendo la cuenta, perdón, que te garantizan que tienes de 500 a 5000 amigos reales que tienen que se conectan y que interactúan y tal, que tienen el doble factor de autenticación, ¿no? El OTP, que tienen la foto y las cookies que mencionábamos, o sea, que le han robado todo a toda esta gente y que es una cuenta antigua, ¿vale? Eso no es que se hayan puesto a crear cuentas y pues han esperado 5 años o 10 años para ponerse a hacer este negocio, ¿no? Es que roban con este malware que os decía de InfoStealer esas cuentas y luego las venden. Con lo cual, bueno, ya vamos más allá de lo que es usuario, contraseña o tarjeta de crédito, ¿vale? Aquí lo mismo, ¿vale? En esta parte que está señalada arriba dice no necesito necesariamente la contraseña, ¿vale? Lo que estoy buscando es nombres, email, localizaciones, dónde han trabajado, ¿vale? En el segundo es tema de pasaporte, ¿vale? Que es una identificación de los pasaportes, por lo que os digo, para poder abrir cuentas bancarias o para pedir microcréditos en este caso. Y abajo a la derecha veis cómo venden directamente las tarjetas de crédito que han robado, ¿vale? En un mercado de la Deep Web y veis ahí toda la información que aparece eh, asociada a esta cuenta. Están ofuscadas en el momento y el precio que tiene cada una, ¿no? Pues por 14 dólares te llevas una tarjeta de crédito, ¿vale? Que luego puedes utilizar, no tienes por qué tener aquí, veis que no aparece una entrada del código de seguridad por detrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esta captura hay webs que no te piden ese patrón de seguridad, ese PIN, ¿no? Entonces, como veis, piden el nombre de la tarjeta, el número de la tarjeta y cuándo expira, ¿vale? La de la derecha es un proceso que hice ya hasta el final, que ya veis que en el carrito está cargado y que no te pide nada más. No es que le des a siguiente y te vaya a poner esa verificación, no, es que llega este proceso, ¿vale? Ahora hay tecnología que están implementando para intentar evitar este tipo de fraudes, pero aún así se cometen, ¿no? Y ya que llegamos al final, ¿no? Oye, y ahora que además contado todo esto, ¿no? Y que ahora entro en modo paranoico, me pongo el papel de plátano en la cabeza para que no me espíen los gobiernos, ni con los satélites, ni nada, ¿no? A ver, no hay que llegar a esos extremos, ¿vale? Yo cuando empecé a trabajar en esto, pues estaba un poco en este plan, conforme más veía, pues no tenía ni idea, conforme más veía el día a día el trabajo, decía, estaba bastante nervioso, ¿no? Pero no hay que ponerse en modo paranoico, ¿vale? En modo conspiración, como vemos aquí. Hay que configurar los dispositivos, es decir, estos dispositivos IoT que tenemos, estas aplicaciones, que configurar esa privacidad para que ser celoso de tus propios datos, ¿no? De la privacidad, pero luego, bueno, sobre todo esos dispositivos que hemos hablado de las aplicaciones móviles, los smartwatch, dispositivos IoT en general, ¿vale? Alexa, todo lo que al final se acaba conectando a la red. Una cámara de seguridad que te pones, una webcam que te pones para controlar tu casa. Es que cada vez hay más y más y más ejemplos que están conectados. Hasta la nevera que escanea los productos cuando los sacas y te hace la compra online a través de Amazon cuando detecta que te faltan yogures, ¿no? Pues todo eso puede ser un dispositivo que, primero, almacena tu información y segundo, que lo pueden utilizar para atacar a otras empresas o a otros usuarios. ¿Qué hay que hacer aquí? Configurarlo, que no esté expuesto a internet o que no venga, o que cambiar las contraseñas por defecto, ¿no? Pues, evidentemente de tu router de casa, pero luego de todos estos dispositivos, porque si se conecta a internet, por defecto tiene una serie de contraseñas que son muy débiles o son ya conocidas, ¿vale? Entonces eso hay que evitarlo. En el ejemplo que hablábamos, pues bueno, configurar una vez más estas webs, en el caso de Twitch o Google Maps, porque son los ejemplos que hemos visto, pero hay un montón, ¿no? Y decidir si a ti te compensa tener esta información o otorgar esta información de forma gratuita a estas empresas o no, ¿vale? Si te es súper útil que te avise cuando se va a ir el autobús o cuando pasas por delante de una tienda de fotografía, como Google sabe que te gusta la fotografía, pues que te aparezca un mensajito diciendo que aquí tienen una oferta, ¿no? Pues lo que digo, vosotros sois los que tenéis que medir esa funcionalidad y seguridad. Gestor de contraseñas es súper útil para el tema de no reutilizar esa contraseña, como veíamos 11 veces en diferentes sitios, ¿vale? Siendo conocedores de las limitaciones que tiene y que si normalmente tienes una contraseña maestra, ¿no? Que esa debe ser muy robusta, debe ser segura, no la debes utilizar en ningún lado y demás, ¿vale?
Tema de MFA, este es el doble factor o múltiple factor de autenticación. Este es como cuando te mandan, intentas hacer al banco y te mandan un mensaje al móvil, ¿vale? Con ese OTP, que es un One Time Password. Ahora lo tienen casi todas las web, lo tienen. Twitter lo tiene, ¿vale? Google lo tiene. De hecho, Google cuando intentas acceder, si tienes un dispositivo de Android, ya te lo va a vincular ahí, no te manda un SMS, sino que te aparece esa autenticación en tu móvil. ¿Vale? No sé si os ha pasado alguna vez, pero si te conectas de diferentes dispositivos y ha pasado un tiempo que no te conectas, pues te va a pedir que lo verifiques, ¿no? Eso es lo más seguro a día de una de las cosas más seguras, el tener un doble factor o un múltiple factor de autenticación, porque en este caso, si se te han robado las contraseñas, bien porque te ha infectado un malware, bien porque ha habido una brecha de seguridad en Facebook, o bien por lo que sea que no está en tu control, al final van a necesitar ese otro factor de autenticación, ese segundo factor para poder acceder a la plataforma, ¿vale? Entonces, es una medida bastante eficaz. A día de hoy ya hay malware que te roban estos datos, ¿vale? Que si te infectan el dispositivo y entonces leen los mensajes y cuando accedes a la web, pues o cuando ellos, mejor dicho, acceden a la web porque ya tienen tus credenciales, a ti te llega ese SMS y te roban ese dato, ¿vale? Pero bueno, independientemente de esto, ya añadimos mayores complejidades, ¿vale? Cuentas basura o temporales para registros. Al final podéis utilizar cuentas que temporales o cuentas que donde vais a registrar en diferentes ofertas o diferentes historias para que os llegue ahí y no sé, y si hay una brecha de seguridad, pues que se lleven esta cuenta, que conozcan ese dato de ti, ¿vale? En vez de conocer un dato más real que es más difícil de cambiar. Tarjetas virtuales, prepago, deshabilitar la tarjeta. Ahora que tenemos el NFC, esta transferencia como entiendo que lo conocéis todos, ¿vale? Pero como el Bluetooth, pero más de corto alcance, que es desde el dispositivo móvil o con la tarjeta o incluso con el reloj, lo acercas al punto de venta, al cacharrito donde te cobran y hacen ya la transacción, ¿no? Pues eso puedes deshabilitarlo, puedes deshabilitar hasta que tú lo quieras utilizar, ¿no? Con lo cual es más difícil, eso lo puedes hacer con el NFC, pero hay bancos que ya te dejan habilitarlo en su propia aplicación, ¿no? Entonces tú desactivas tu tarjeta hasta que tú la quieres usar. Volvemos a lo mismo, seguridad y comodidad, ¿vale? Aquí el nivel que queráis. Y luego eso, tener curiosidad, estar al día, pues estar en este tipo de charlas y adquirir un poco de concienciación sobre estos puntos.